Un cálido saludo desde La Habana, Cuba. Mi nombre es Osvaldo Navarro Veloz. Soy artista y activista del Comité de Ciudadanos por la Integración Racial. Me acompañan Marta de la Tamayo, también activista del CIR. por acá. Manuel Cuesta Morúa, amigo de ambos. Esto es En Casa, un espacio del podcast Derechos Más Derechos, perteneciente al Foro Permanente y a la Estrategia Global contra la Violencia Chanti, en colaboración también con Diverso y CIR. Nos vemos en breve. Bueno, reiteramos los saludos, Manuel, Marta. Vamos a estar hablando sobre el nuevo curso escolar, y la educación en Cuba. Quiero empezar por Marta esta vez y preguntarte, Marta, como madre cubana, ¿cómo es el nuevo curso escolar y las particularidades que has identificado de esta nueva etapa eh, del curso escolar en Cuba? Bueno, sí, efectivamente, cuando estuvimos hablando en esta semana, ¿no? Sobre el en casa, sobre este espacio que tenemos dentro del Foro Permanente de Derechos Humanos, estuvimos y coincidimos los tres, también estuvimos hablando con otros de nuestro grupo y la visión era compartida, en el sentido de hablar del curso escolar. También miramos las redes sociales, los trabajos desde el periodismo independiente, artículos que se han colocado, ¿no? Del periodismo independiente. Ahora recién miraba uno de Alastensa que hablaba también del inicio del curso escolar. Los influencers hablando constantemente del inicio del curso escolar y no por gusto ha sido hablar de ello. Y nosotros, bueno, pues viviendo acá también en Cuba, teniendo hijos e hijas que están en el curso, sobrinos, amigos, familias que inician la escuela o continúan, ¿no? Eh, Dijimos, bueno, hay que hablar de la situación. Y efectivamente, también quería aportar la semana pasada, desde el Abriendo Espacios con Martín Noticia, de mi amiga que conduce, mi amiga Ariane González, estuvimos hablando también de esto del curso escolar. Y las saludos para Ariane, amiga de todos los que estamos acá. Y cómo específicamente en cuanto a las precariedades, las necesidades, ¿no? Lo que tiene que enfrentar una familia cubana, una madre cubana, una familia, para que su hijo o hija asista a la escuela. Y esto solo ponerlo en tres partes para no dilatar mucho la conversación y que todos podamos participar, dialogar aquí en este espacio. Y número uno, las carencias, por ejemplo, lo veíamos y lo conversaba con Manuel y Navi, lo relacionado a los altos precios para las mochilas, que iban de 5.000 pesos moneda nacional hasta 10.000, 12.000 pesos moneda nacional, ¿no? Las mochilas. Y eso efectivamente es algo que se pasa demasiado trabajo para tener ese dinero, ¿no? Para llevar esa mochila. Entonces tocaría ahorrar todas las vacaciones para ese momento prepararte. Realmente yo, la etapa del inicio del curso escolar, yo hago catarsis siempre porque me toca o nos toca en ese sentido, ¿no? Y es algo que tienes que prepararte y no vas a llevar todo, ¿no? Estoy hablando de algo básico, una mochila, un par de zapatos y número dos, que quería compartir con usted y con la audiencia, el tema de la base material de estudio. Hemos visto, hemos sido testigos de la falta de libros, de libretas, de lápices en las escuelas y lo vimos el lunes cuando asistimos al preuniversitario. Solamente habían 6 libretas en ese sentido, un lápiz para todo un mes, fue lo que se nos dijo. Y los libros de manera física habían dos o tocaban dos para 11º grado y no estaban disponibles. Se dijo, se habló de libros digitales, pero bueno, ahí sin caer, y creo, y hay que hablar de ello, de que no todos tienen quizás un teléfono, no todos tienen un USB para poner los libros digitales. No sé, vamos a ver
cómo será ese proceso, ¿no? Eso todavía está porque, y el tercer punto que me lleva a dialogar con ustedes y con la audiencia, el tercer punto del inicio escolar, porque esas características de este 2024 es con el tema de las escuelas al campo. Que por eso digo, vamos a ver qué sucede después del día 15 de septiembre, que deben de incorporarse los niños, ¿no? Los adolescentes de 11 grado, los de octavo en el sentido y los de la enseñanza ETP. Después del 16, es decir, el lunes 16 de septiembre tienen que entrar al aula, que acabarían esta etapa de escuela al campo, esta nueva modalidad de escuela al campo que si bien había sido suspendida, ahora vuelve y también ha tenido su rechazo desde las redes sociales, desde los padres, desde la familia, porque si bien en su momento fue rechazada en aquellos años, hoy el rechazo es mucho más grande y va desde que los niños están yendo a la escuela sin hacer campo, sin dar clase y sin hacer lo que el periodo docente lleva. Es decir, a falta de no tener libros, de no tener la base material de estudio, de no tener los uniformes, que es otro punto también, porque son muchísimos. Pero bueno, como que los centrales, ¿no? El uniforme escolar, la base material de estudio, lo que habíamos visto, las mochilas, la alimentación y tal. A falta de todo esto, pues bueno, mira, los voy a colocar aquí en estos 15 días para ver qué sucede, ¿no? Entonces, por eso era súper necesario, importante hablar o introducir este tema en este pequeño en casa que estamos haciendo en CIR, ¿no? ¿A quién le toca? No, precisamente sobre este tema tan importante, trató la séptima nota del CIR, que por cierto invito a todas y todos los que nos ven a seguir las notas del CIR en nuestras redes sociales. Y como decía, precisamente sobre este tema, sobre todo ubicado y centrado en el tema de las comunidades en situación de vulnerabilidad, pues la séptima nota del CIR, redactadas, o sea, las congeríamos acá, pero es redactada por acá el amigo Manuel, pues hablaba sobre esto, ¿no? Soy que tengo bolígrafo. Ahí nada más, el mejor bolígrafo de la República. Y Manuel, quería que abordaras, Un lapicito, ¿no? andamos por ahí, yo soy mejor escribiendo raps. Definitivamente. Y yo sacando cuenta. Es todo, muchacho. Quería que nos abordaras un poco sobre esto, ¿no? Tu visión aquí, acá lo hablábamos, pero bueno, quisiera que abordaras un poco más sobre, profundizaras un poco más sobre esta nota, el por qué nos urgía publicar esta nota del CID en el contexto que estamos viviendo ahora. Sí, muchas gracias, definitivamente, amigos míos. Yo creo que este es un tema fundamental. A mí me toca eh, de lleno, ¿no? Porque para mí lo fundamental a la hora de abordar cualquier sociedad es el tema de las desigualdades. Y ahora mismo este curso escolar está revelando claramente no solo las desigualdades del presente, que la estamos viviendo todos, sino puesto en perspectiva hacia allá, hacia donde debe ir esta nación y este país, el tema mismo de esa desigualdad acumulada y que se refleja en las comunidades, le llaman vulnerables, pero para mí son una palabra mucho más fuerte, comunidades marginadas por el Estado. Porque tenemos la edad de 65 años de un proceso político cualquiera, póngale el nombre que usted quiera. Entonces, ahí se refleja mucho esas desigualdades presentes hacia el futuro. Esos niños que de estas comunidades mayoritariamente afrodescendientes, no exclusivamente afrodescendientes, pero sí mayoritariamente afrodescendientes, entran en este curso escolar, probablemente el pasado también, con esa incapacidad de la familia y estas comunidades de acceder a las exigencias muy fuertes que está poniendo la situación cubana para que los estudiantes puedan ir decentemente a la escuela. Esos familiares, esas madres no pueden comprar
esos zapatos, esas mochilas y esos libros que aparecen en WhatsApp, aparecen en Facebook, en los grupos. No pueden acceder y no tienen el dinero, no tienen el talonario suficiente para comprar ese uniforme que viene precisamente de ñoque barato en los Estados Unidos, porque tienen precios totalmente inaccesibles para ellos. Y aquí empieza a fraguarse esa desigualdad con una fuerza inmensa que impide que estos estudiantes lleguen en condiciones. Estos niños, estas niñas afrodescendientes lleguen en condiciones precisamente a estudiar, a aprender. Por cierto, en un sistema escolar que casi no cuenta con maestros, sabemos perfectamente, ¿no? Lo cual quita cualquier otro incentivo necesario para que de alguna manera comience la educación a trabajar en la dirección en la que debe trabajar cualquier sistema de educación, que es nivelar las desigualdades para abrir las oportunidades para todos los cubanos, para todos los niños y para todas las niñas. Entonces, obviamente, todas estas carencias que se vienen acumulando y que se reproducen con mucha fuerza en estas comunidades marginadas, nos están diciendo que en el futuro muchos de estos niños, básicamente, quiero reiterar, afrodescendientes, niñas y niños, no van a poder acceder al conocimiento necesario para la nueva economía del conocimiento, porque además eso está acompañado con un hambre inmensa y, por supuesto, donde no hay buena alimentación, no hay concentración para aprender, vamos a decirlo así, números abstractos, que son los que de alguna manera son ahora mismo necesarios en esta nueva economía. Entonces, en ese sentido, no vamos a tener informáticos, no se va a poder explotar la potencialidad intelectual de muchos, porque la potencialidad intelectual está afortunadamente para los religiosos bien repartida por Dios, para los que creemos en el Big Bang, pues bien repartida por la naturaleza, ¿no? Esa potencialidad intelectual no va a poder ser explotada por estas comunidades y a eso va a agrandar esas desigualdades. Y hay que ver lo que está sucediendo cuando uno recorre las escuelas, mira a estas comunidades, esas diferencias que hay entre los hijos bien, los hijos de este tercio poderoso de la sociedad cubana, que va con las mejores marcas de tenis, los mejores uniformes comprados en ñoque barato a las escuelas, y estos niños que no pueden acceder, se les deprime en su autoestima, se les conduce por otros caminos peligrosos para la sociedad, muchos de los cuales, por cierto, abandonan las escuelas para acompañar a sus madres solteras, tratando de lograr cualquier ayuda en las calles, trabajando como buquenques en los, digamos, en los puntos de taxi, estos improvisados de donde salen las máquinas para que los niños puedan de alguna manera obtener, y tú los ves muy simpáticos, o vendiendo tamales, o simplemente abandonando la escuela y dedicándose a cargar un cubo de agua en cualquiera de estas comunidades donde carece el agua. De modo que esas diferenciaciones están siendo fundamentales y hay que mirarlas de cara al futuro del país, de cara al futuro de la nación. Hay otras cositas que me gustaría decir, pero obviamente se los voy a dejar en la pausa, se los voy a dejar a los amigos para que de alguna manera comuniquen. Ya pasamos la pausa, Manuel, ¿cómo está ese café? Absolutamente excelente. Para mí, siempre café. Si no, no hay inspiración. Y vino tinto. Y vino tinto, cuando el momento lo amerita. Y nosotros un poco de jugos verdes, porque bueno, lo estamos necesitando también ya. Jugos verdes. Ya tú estás en un nivel de exquisitez y excelencia que exagera. Bueno, seguimos con el espacio en casa. Marta, ¿el gobierno cubano instruye, educa o adoctrina? Y Manuel, ¿es la educación un eje central, primordial para el futuro de la nación cubana? No importa, voy a atender el teléfono y después... Mira, Navi, para nosotros, bueno, los tres que estamos acá somos pedagogos de formación, aunque no estamos trabajando dentro del sistema de educación cubano por situaciones que todos tuvimos en momentos, ¿no? de
de expulsión de los centros de trabajo nuestros, pero tenemos ese maestro, ¿no? Con nosotros, llevamos ese maestro con nosotros y mucho de lo que hacemos desde la sociedad civil, desde nuestro grupo CIR diverso, el Consejo, Chanti, De Frente, todas las iniciativas que hemos hecho, ¿no? Van en base a la pedagogía. Entonces, voy a compartir nomás que esta frase que los pedagogos muy bien conocemos y la audiencia también, que instruir puede cualquiera, educar solo quien sea un evangelio vivo, ¿no? Y preguntas, instrucción, educación y exactamente. Educar no es dar carrera para vivir, sino templar el alma para la vida, ¿no? Efectivamente, vimos tristemente el inicio del curso escolar 2024. Hace minutos hablábamos de las carencias, las necesidades, ¿no? Pero este punto de los valores hay que hablarlo, hay que tocarlo. Tristemente vimos cómo fue el inicio en algunas escuelas, y esto a través del portal de Cubanet. Estuvimos viendo y medios que replicaban, ¿no? Cómo fue el inicio del, del curso escolar, la juventud, eh, tristemente lo que estaba haciendo, ¿no? Se habló también desde los propios medios oficiales del químico y todo lo que está haciendo daño también dentro de la juventud cubana. Y todo esto va de la mano desde la educación, desde esos valores que se han perdido en la sociedad. Hace 65 años que se ha hablado de salud y de educación como dos conquistas, como dos pilares de la revolución cubana, y hoy estamos viendo que nada de esas conquistas están, ni de salud ni en educación, ¿no? Entonces, son temas, como decía Manuel hace un ratico, que se complican, ¿no? O, o lo va complicando el propio Estado, el propio gobierno, al no accionar, al no tener políticas públicas reales con enfoques diferenciados para trabajar comunidades en situación de vulnerabilidad o, como dices, marginadas por el propio, por el Estado. efectivamente, por el propio Estado, donde el tiempo que le han puesto a que los adolescentes, los niños estén perdiendo el tiempo en estos 15 primeros días de clase, como dialogábamos en toda esta semana, lo hubiesen, se hubiera usado en algo fructífero, efectivamente, no para tapar. No tengo esto, pues lo llevo 15 días a perder el tiempo en la escuela, ¿no? Y eso todo va de la mano. Y con relación al adoctrinamiento, efectivamente, eso empieza desde que el propio maestro o maestra, el profesor está en el aula y está impartiendo una docencia específica, ¿no? De inglés. Por ejemplo, hablo del poco tiempo que estuve en el sistema de educación antes de ser expulsada. Tú estás dando una clase y algo tan sencillo como colocar la tercera persona del singular en los verbos en inglés, o hablar o decirles, por ejemplo, el ing en presente continuo, dijéramos, y tú vas a enseñar esa gramática. Tienes que primeramente dar una clase de historia política aterrizada a lo que está ocurriendo, y si querías poner una oración que dijera, eh, una oración, no sé, las margaritas están en el campo, las flores margaritas están en el campo brotando, tenías que hablar, por ejemplo, de quién fue Fidel Castro, dijéramos. Y entonces ahí había... Hay que establecer una relación entre Exacto. las margaritas y Fidel Castro. Ajá, para tú explicar o poner una gramática, dijéramos. Y así con el profesor de matemáticas, si va a explicar un número, así con los profesores de historia es lo que más tienen que montarse en eso, ¿no? Entonces, eso todo iba al mismo punto, y si a tu clase le faltaba algo de estos aspectos, tu clase estaba evaluada de regular,
en ese sentido, ¿no? Porque constantemente el adoctrinamiento, la consigna y tal. El otro día nos reíamos, y bueno, no menciono al niño porque uno es bien respetuoso de todo. Niños que nos hicieron un cuento que a la hora de decir pioneros por el comunismo, seremos como el Che, la mano la viraba. Parece que era algo que de manera ya lo tenía incorporado o a lo mejor escucho en su casa algo algún día. En sí, es parte desde ahí el adoctrinamiento, ¿no? No sé si Manuel quisiera hablar sobre ello, tú un poquito más, pero creo que va por ahí. No, yo para pasar a Manuel, que quiero que profundice en el tema de la educación y la importancia para el futuro de la nación, comentar que, bueno, recordarás, Marta, que hace ya como 2 o 3 semanas eh, dimos una entrevista precisamente hablando sobre el tema del adoctrinamiento. Y yo comentaba que incluso el adoctrinamiento en Cuba, en el sistema de educación, no solamente es en las aulas, sino también desde la colocación por parte del Estado de los símbolos. Esa alusión es como casi un ritual. Por ejemplo, esos matutinos donde se le otorga la pañoleta como si fuera un grado militar, ¿no? Los muchachos, los chicos tienen y chicas tienen que saludar la bandera, el distintivo, o sea, una serie de atributos, esta etiqueta que se ponen acá, ajá, o sea, es casi un ritual donde te van colocando, digo yo, de manera simbólica, pero te van colocando una especie de grados, o sea, pasaste de A a B, de B a C, y en ese proceso educativo, formativo, no solo te adoctrinan desde lo que se imparte en las aulas, sino también desde la simbología, desde la participación, incluso desde las primeras edades en actos políticos, a veces lamentablemente sin la autorización de los padres, desde esa visión impositiva de hay que participar, si no, viene una consecuencia que puede ser, o mira, no tienes derecho a pruebas, o Por el campo, que les dijeron, tienen que venir los 15 días porque les va a contar como si estuviesen dando clase y a las 3 ausencias no vas a entrar, por ejemplo, a la prueba de esa materia de matemática. O como lo que hablábamos el otro día con un amigo acá en casa, que recordaba, fíjate que tiene 47 años y recordaba que le daban siempre el rezagado, en este caso la tortuga, y él no quería llegar tarde al aula. Él llegaba tarde porque su mamá tenía que trabajar bien lejos, tenía que dejarlo a él y a su hermana listos y se les hacía complicado. Afrodescendientes también, es decir, vivían en un barrio bien pobre con situación de precariedad, entonces llegaba tarde a la escuela y siempre lo recibían con la tortuga. ¿Y cuántos no nos recibieron con tortuga? ¿A cuántos, a los que le dieron liebre? Bueno, qué bien, felicidades, siempre eran las liebres, estaban adelante, pero ¿cuántos nos recibieron con tortugas? Entonces eso también va marcando, ¿no? Tú eres la tortuga, tú eres la liebre, eso. claro, porque la liebre no era solamente por lo buen estudiante, sino Ay, por también la porque rapidez, tú cumplías, cumplías. claro, sino por el cumplimiento, ese plus, para obtener la liebre tenías que tener un plus ideológico, a favor obviamente de el dogma que te trataban de imponer o colocar. Manuel, la importancia de la educación para el futuro de la nación cubana o como, digamos, vía de mejora futura para la nación cubana, desde la ciudadanía y la política, obviamente. Sí, definitivamente. Tú sabes que eso de la tortuga, la liebre, por cierto, es antiecológico, ¿eh? Eso es reflejo de una mentalidad que no respetaba la ecología y la distribución natural de los seres en el medio ambiente. Porque también recordarán que había un muñequito donde la liebre se destarraba contra el árbol y la tortuga llegaba fresca, como diciendo, como decíamos en el encuentro anterior, en la conversación anterior, los últimos serán los primeros, ¿no? Es decir, se la tortuga. Pero bueno, es terrible. ¿Qué decir? No, yo creo, y eso casi todo lo tenemos incorporado, por cierto, ¿no?
casi todos los cubanos. Perdón, lo puse de ejemplo porque él lo decía, señores, como yo fui tortuga, y lo decía, y como me marcó, y a tal punto que decía, yo no quería ir al aula, hice resistencia. Está claro. Ustedes me disculpan, pero voy a secarme el sudor. Acá un calor, acá hay un calor tremendo. El calor, un calor casi, es una mezcla del calor caribeño con el calor vietnamita, ¿no? Una cosa de esa que te liquida. Pero bueno, sí, miren, la educación sí es la base de todo, no el limón, aunque el limón es muy importante, eso lo sabemos, perfecto. En ese sentido no hay discusión en la conversación esa. Pero la educación es fundamental para cualquier sociedad, obviamente, pero debería serlo más para la sociedad cubana. Y aquí yo quiero retomar ese tema de la desigualdad en los puntos de partida que están dañando a las comunidades marginadas de este país, que no van a llegar nunca a donde podríamos llegar como sociedad, nivelándonos, poniéndonos no solo en un punto de partida igual, sino abriéndonos a las mismas oportunidades para todos. Y eso no está sucediendo en Cuba. Y desafortunadamente hay digamos, como que un divorcio entre el mito y la realidad. Todavía los cubanos, muchos cubanos y cubanas, el género, por tanto, seguimos pensando que la educación en Cuba es de las mejores del mundo. Todavía ese mito existe. No tiene nada que ver con la realidad. La gente empieza a chocar. Ahora está chocando con la realidad. No hay maestros, no hay materiales, etcétera. Y la gente tiene un poco más de acceso a la información. Pero eso es un mito que no tiene nada que ver con la realidad. A pesar de que, afortunadamente, se le dedicó esfuerzo, recursos, tiempo y retórica al tema de la educación en Cuba. Así pudimos acceder. Pero en términos de calidad, la educación cubana nunca fue de las mejores, justamente por el adoctrinamiento que hacía referencia. Es decir, el adoctrinamiento no permite abrir la imaginación para el conocimiento que requiere pensamiento crítico, imaginativo y creativo. Tan sencillo como es. Por eso, en mis tiempos de estudiante, muchos de estudiantes universitarios, hace un poquito de tiempo nada más, no hace mucho, no crean mucho lo que dicen por ahí, sobre todo. Pero en esos tiempos, los estudiantes menos ideologizados eran los más creativos. Los de cibernética matemática, los de diseño, son los estudiantes menos ideologizados, justamente porque la creación, la imaginación le hace resistencia a la ideología. Pero definitivamente esa ha sido una de las bases que ha trazado, uno de los elementos que ha trazado el sistema de educación. Y muchos ahora ya nos estamos enterando, pero los mejores sistemas educativos están en los países nórdicos. Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega. Si uno quiere saber de buenos sistemas de educación, vaya allí y compare. En América Latina, Costa Rica, por cierto. Entre otras razones, por dos cosas que atrasan el sistema de educación cubano. Y tú ponías el ejemplo hace un rato de llevar, es una falta de imaginación eso de querer convertir la necesidad en virtud. No hay libros y entonces digo, bueno, ¿y cómo yo tapo esto aquí? Bueno, pongo a los estudiantes a trabajar, reproduciendo un modelo obsoleto de educación en la que supuestamente el trabajo físico permite una mejor educación, en vez de hacerlo al revés. Tratar de estimular la visión del trabajo a partir de la vocación de cada estudiante. Limpiando tarjas, incluso creo que le dieron un poco de marcha atrás, pero querían poner a los estudiantes a recoger basura acumulada, que sabe que requiere recursos de protección, que no tienen ni siquiera los trabajadores muy respetables, por cierto, de comunales, no tienen esos recursos de protección. ¿Cómo vas a poner estudiantes que están desarrollando su capacidad inmunológica para que recojan basura y propaguen enfermedades en sus casas, además de enfermarse ellos, a quienes en cada esquina hay un basurero? Entonces, que es la base de esta ciudad, por cierto, la basura. De modo que ahí hay una señal, un signo claro de ese atraso en la educación. Porque si se hubieran abierto a la imaginación, ¿qué se habría hecho?
yo llamo a estudiantes ya graduados en informática, ingeniería civil, diseño, para que le den conocimientos, le den conferencias, muestren en estos 15 días a los estudiantes de las distintas escuelas en todo el país cómo se pueden conectar y estimularlos a cómo se pueden conectar con la economía del conocimiento, a incentivar eso, de modo que esos estudiantes mañana tengan una mejor información de lo que podrían desarrollar y lo que más tiene que ver con la modernización de la sociedad cubana. Porque afortunadamente Cuba no tiene la maldición de, de las materias primas. No hay mucho petróleo, yo creo que hay que tocar madera de nuevo para que no exista, porque si no, sería terrible. No hay yacimientos grandes, yacimientos minerales, de modo que todo aquí está conectado con la economía del conocimiento. Servicio, tecnología, desarrollo, economía de servicio, conocimiento y desarrollo. Eso es lo que se debe estimular. Y a partir de la vocación de cada quien, tratar de sacarla de adentro, pues yo hubiera utilizado estos 15 días para despertar esa vocación, para luego desarrollarla y que eso pueda aportar de alguna manera a la sociedad, sabiendo perfectamente bien que la educación funciona por acumulación, es acumulativa. Lo que tú no estés formando hoy no lo vas a tener mañana, definitivamente. Y entonces yo creo que ahí hay un elemento de ese atraso en el modelo educativo. Uno segundo que se conecta con esto. En esos países, los que yo trato de leer bastante, lo que sucede allí, eh, yo me di cuenta de algo que hacían comparativamente y era basado en la sociedad sueca, de por qué la sociedad sueca está entre las primeras sociedades en el aporte tecnológico mundial, global. Un país, por cierto, con una población similar al nuestro, ¿no? 10 millones son los suecos. Y di con el siguiente dato. En los años 90, ¿qué hizo Suecia? Le dio computadora a todos los niños en las escuelas y proporcionó banda ancha para que los niños, luego adolescentes, luego universitarios, desarrollaran todo su potencial y se fijaran en cómo podrían desarrollar su imaginación creativa para desarrollarse en la tecnología y en el nuevo conocimiento. Por eso tenemos en Suecia una empresa tan poderosa como, a los que les gusta la música, como Spotify. Pero eso viene de Suecia. Hay otras empresas, menciono esta porque es la más conocida, sobre todo por los jóvenes y por los que les gusta la música. Eso podía hacerse aquí. De hecho, eso habría ayudado a eliminar esa desventaja en el punto de partida de estas comunidades marginadas por el Estado, donde las diferencias económicas, las diferencias sociales, pues no permiten, que son muy marcadas y no permiten que se salga de ese círculo nada virtuoso, un círculo vicioso en el que hay que luchar para sobrevivir definitivamente en estas comunidades marginadas. Ese es otro de los elementos que indica esa decadencia del sistema de educación cubano, que dicho brevemente, nos está llevando a un punto que me parece fundamental, que es la relación que se sabe existe en cualquier lugar del mundo entre educación e instrucción. Si debilitas la educación, no desarrollas los incentivos de valores para que la gente vea la importancia de la instrucción. Y si debilitas la instrucción o atrofias la instrucción, la gente pierde el sentido de los valores que son fundamentales para la sociedad. Por eso a veces te encuentras un médico que es insensible. Por eso hablábamos de valores ahorita. Porque está instruido en por dónde va la vena fundamental del cuerpo humano, pero le faltan los valores necesarios para entender de que hay que atender a todos y que hay que darle un buen trato a todo ser humano. Esa relación yo creo que es importante y nos está llevando a una situación bastante difícil dentro de Cuba que debemos afrontar, ¿no? Y me alegro muchísimo que el CIR
tenga esa vocación de buscar educación justamente desde los barrios y desde estas comunidades marginadas. Yo tenía acá una pregunta que, bueno, vamos a responder los tres. Yo voy a tirar la pregunta en medio, pero me interesaría interactuar también. Y es el papel de las expresiones organizadas de sociedad civil como agentes autónomos y su aporte a la educación en Cuba. Trabajo que se viene haciendo desde distintas expresiones organizadas de sociedad civil que abordan diferentes temas y que intentan, digamos, tener una incidencia directa con esa ciudadanía, esos barrios en situación de vulnerabilidad.